adelante a la familia, tiene que trabajar con los muchos casos de discriminación en el trabajo, etc. Por eso nosotros planteamos un programa de nutrición infantil en los colegios con desayuno y almuerzo. Planteamos nosotros un programa de infraestructura, inversión en infraestructura pública, porque un niño en las zonas rurales demora 40 minutos a 1 hora en llegar a su colegio, e igualmente de regreso, y no hay electricidad. Entonces la jornada de ese chico termina a las 5 de la tarde. No puede seguir estudiando porque no van a estar todos los días con mechero. Entonces los niños que nacen a partir de los 1500 metros de altura ya tienen marcado un problema, una discriminación, una desigualdad. Nosotros planteamos dentro de esta revolución educativa una alianza entre la universidad, que tiene la inteligencia, los gobiernos regionales, que tienen la plata, y los empresarios, que plantean las necesidades y los retos. Que las universidades resuelvan los problemas regionales, que las universidades resuelvan los problemas de su entorno a través de los laboratorios de investigación científico-tecnológica. Siempre en los... Gracias. ¡Bravo! Siempre en el intercambio de mercancías entre materia prima y productos con valor agregado, siempre pierden las materias primas. Porque yo puedo decir a alguien que esta botella con agua les vendo a 50 soles, pero estoy seguro que nadie la compraría, porque pueden deducir fácilmente el costo de la botella y del líquido. Pero si yo digo que esa cámara vale $200, nadie va a discutir el precio, salvo que quieran regatear, pero el chip es lo que manda ahí, el cerebro electrónico de esa cámara, y eso es investigación, esa es investigación científica tecnológica. Por lo tanto, nosotros cuando hablamos de una revolución educativa, hablamos de que el Perú no puede seguir viviendo como un país primario exportador y en una estructura colonial. Necesitamos un país que se inserte en el proceso de globalización mundial, como un país con una sociedad, con una juventud que tiene educación de calidad, con una juventud que tiene nutrición básica, y no tenemos nosotros ciudadanos de segunda categoría. Necesitamos insertarnos al proceso de globalización con un país con industrias nacionales sólidas, con un país que no venda materia prima, sino le agregue la capacidad que nos puede dar la inteligencia. Necesitamos un país que recupere los derechos laborales. Necesitamos un país que tenga soberanía y la propiedad de sus recursos naturales. Entonces, nosotros planteamos en esta revolución educativa, planteamos el futuro para los jóvenes, el futuro para los niños. Hablamos entonces del Programa Nacional de Becas. Necesitamos que nuestros jóvenes vayan también a conocer el exterior, vayan a estudiar, vayan a aprender idiomas. Yo se los digo porque en el extranjero, si no sabes idioma, no te puedes incorporar ni te puedes integrar a una sociedad. Nosotros planteamos también de que hay que establecer una política nacional de educación y no entregar la educación al mercado. En el año 83 habían aproximadamente 26 universidades públicas y 9 privadas. Hoy día tenemos más de 70 universidades privadas y más de 30 públicas. Y eso porque gracias a la ley de empresa, de la universidad de empresa, ahora poner una universidad es un negocio. Y el negocio no es la educación, el negocio es el lucro, el poder. Hay universidades que se dan el lujo de inscribir partidos políticos. Otras universidades tienen equipos de fútbol profesional. Otras universidades compran congresistas, compran jueces, compran fiscales, compran todo lo que no se mueve. Compran todo y los mandan a Europa a hacer un curso, a una invitación, los mandan a pasear por todo el mundo. Y son universidades que tienen más de 100 juicios, pero ya tienen al Poder Judicial comprado. Necesitamos recuperar la honestidad en la universidad. Y no queremos universidades que tienen más de 500 filiales a nivel nacional, donde se engaña muchas veces a los jóvenes. En pueblitos pequeños le ponen un cuarto de 40 metros cuadrados y ahí meten 50 muchachos y les hacen creer y soñar
que de ahí van a salir profesionales. Es decir, hemos entregado la educación al mercado y tenemos que recuperar la educación. Esos son algunos puntos básicos, porque dentro de la propuesta nacionalista nosotros planteamos un nuevo rol del Estado. Que el Estado no puede entregar la educación al mercado, que el Estado no puede entregar la salud, la seguridad, las pensiones al mercado, que el Estado tiene que asumir políticas públicas para resguardar a toda nuestra gran comunidad peruana. Necesitamos construir una sola ciudadanía. Por eso soy nacionalista, porque el nacionalismo es la construcción de la nación. El nacionalismo es un concepto político, más que un concepto económico. Cuando hablamos de economía nacional de mercado. Y cuando hablamos de lo político, hablamos de nacionalismo, que es la construcción de ciudadanías. Cuando yo voy, fíjense, a los pueblos del interior del país, ¿qué me dice la gente? Primero, en el pueblo hay bastante corrupción. No hay pueblo donde no haya escuchado que digan que hay corrupción y bastante. ¿Qué otras cosas me dicen? Me dicen que su ley de carrera pública magisterial, que quieren una nueva ley de carrera pública magisterial a los maestros, no a la municipalización. ¿Qué más te dicen? Que no hay trabajo. ¿Qué más te dicen? Que hay corrupción en los programas sociales, que te borran de la lista si no participas en una actividad del gobierno. ¿Qué más te dicen? Que hay racionamientos de agua, que no hay precio para la papa, para el maíz. Es decir, lo que te están diciendo, si queremos resumirlo en pocas palabras, es que te están faltando el respeto, que no te están tratando como ciudadano, te están tratando como un ciudadano de quinta categoría. ¿Y cuál es tu culpa para que te traten así? Vivir tan lejos de Lima. Porque el Estado es un Estado débil, que le da soroche, no quiere pasar ticlo, se regresa a Lima inmediatamente. Es un Estado que no se preocupa en lo que pasa en la Amazonía. Es un Estado donde en los pueblos de la Amazonía, en los pueblos fronterizos, los chicos estudian la historia colombiana, la historia brasileña, utilizan las monedas de los países fronterizos que sí tienen un Estado presente. Entonces, acá lo que tenemos que hacer en el Perú es transformar el país. Transformar el país significa fortalecer el Estado, que proteja y defienda a la gente más humilde, a los 8 millones de peruanos que están viviendo en economías de subsistencia. Necesitamos un Estado, termino y te doy la palabra, necesitamos un Estado que tenga una política clara en la educación, que ponga orden en las universidades y no permita que las universidades se conviertan en centros de negocios como poner una pollería. Necesitamos un Estado que dé seguridad y tranquilidad en el país, que no sea un tema de tener que estar encomendándose a Dios cada vez que uno sale por las carreteras. Necesitamos un Estado que ponga paz en el país para reducir la conflictividad social que hay. Conflictos sociales por todos sitios. Eso no ayuda al desarrollo nacional. Y esto pasa porque el Estado no conversa con la población. El Estado solamente conversa con el capital. Y por último, necesitamos un Estado que rompa con la corrupción. Porque la corrupción es un sistema en el país. Cuando el señor Bailey le dice a García, ¿no?, que él le ha dicho que García tiene un plan para hacer un golpe de Estado si Ollantumala llega a la presidencia y que la plata viene sola. ¿Qué es lo que le está diciendo? ¿Cuántos políticos que digan pues si la plata viene sola o no? Que de una vez desmarquen. Y cuando le dice que tiene un plan para hacer un golpe de Estado, está hablando que tiene un sistema, tiene personal y tiene equipo, infraestructura para dar un golpe de Estado. Entonces estamos hablando de un gobierno que huele a corrupción. Nosotros hemos planteado políticas claras, medidas claras contra la corrupción. Hemos dicho, por ejemplo, la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, la inhabilitación de por vida a los que roban al pueblo. Hemos creado el derecho a la revocatoria. Lo que el pueblo pone, el pueblo lo puede sacar. Hemos señalado el principio del juicio de residencia, es decir, que el presidente se comprometa, una vez que termina su periodo de mandato, a residir en Perú, para que el pueblo peruano, sin su seguridad ya, sin toda la parafernalia que viene, lo pueda abrazar y felicitar pues, por su brillante gobierno, ¿no?